Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde las telenovelas turcas son nuestra pasión. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado incendiando las redes sociales, una noticia que tiene a los fanáticos de las series turcas al borde de sus asientos. Sí, lo adivinaron, ¿será que Demet Özdemir y Can Yaman están reavivando la llama de su amor? Prepárense porque este chisme está que arde. Vamos a desmenuzar toda la información, las pistas, los rumores y por supuesto, las especulaciones que rodean a esta posible reconciliación. Así que si son tan fanáticos como yo de esta pareja icónica, o si simplemente aman el drama y el romance, entonces asegúrense de quedarse hasta el final. Y hablando de quedarse hasta el final, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones sobre sus series y celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos directo al grano. Todos recordamos la magia que Demet Özdemir y Can Yaman crearon en la pantalla en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador. Su química era palpable, la tensión entre sus personajes, Sanem y Can, era electrizante y la historia de amor nos robó el corazón a millones de personas en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Después de terminar la serie, los rumores de un romance fuera de pantalla comenzaron a circular. Los fanáticos estaban enloquecidos, convencidos de que su amor traspasaba la pantalla. Sin embargo, la relación, si es que existió, fue corta y digamos algo tumultuosa. Hubo rumores de peleas, celos e incluso acusaciones bastante fuertes. Después de su separación, ambos actores siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral y también se involucró en proyectos empresariales. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía, protagonizando varias series y películas exitosas. Incluso se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero lamentablemente su matrimonio no duró. Se divorciaron hace unos meses, lo que por supuesto, avivó aún más los rumores de una posible reconciliación con Can Yaman. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué de repente estamos hablando de Demet y Can otra vez? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas han aparecido varios indicios que han hecho que los fanáticos se pregunten si hay algo más que amistad entre ellos. Para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque claro, siempre hay una excusa razonable. Estaban en la misma fiesta, pero no se les vio interactuando. Coincidieron en el mismo restaurante, pero estaban con grupos diferentes. Sí, claro, lo que tú digas. Pero la verdad es que los fanáticos, con su instinto detectivesco, han encontrado pistas más sutiles. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en sus redes sociales con fondos que parecen sospechosamente similares. Un árbol específico, un tipo de azulejo en el piso, una vista particular de la ciudad. Pequeños detalles que individualmente no significarían nada, pero que al juntarlos, crean una imagen mucho más sugestiva. Además, también están los me gusta sospechosos en Instagram. Can Yaman ha comenzado a darle me gusta a algunas de las fotos más recientes de Demet Özdemir, y viceversa. Puede parecer algo trivial, pero en el mundo de las celebridades, un simple me gusta puede ser una declaración en sí misma. ¿Será una forma de demostrar que están en buenos términos? ¿O es una señal de que hay algo más profundo entre ellos? Por supuesto, también está el factor nostalgia. Erkenci sigue siendo una de las series turcas más queridas de todos los tiempos, y los fanáticos no han dejado de pedir una segunda temporada, o al menos una reunión especial. Los productores han escuchado estas peticiones, y se rumorea que han estado intentando convencer a Demet y Can para que vuelvan a trabajar juntos. ¿Será que la posibilidad de un nuevo proyecto en común ha acercado a los actores? ¿O es al revés y la reconciliación personal ha hecho que un nuevo proyecto sea más factible? Ahora, quiero ser clara, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de que Demet Özdemir y Can Yaman estén juntos de nuevo. Podría ser que sean solo buenos amigos, o que simplemente estén jugando con la prensa para generar expectación. Pero la verdad es que después de ver la química que tenían en Erkenci, es difícil no imaginarlos juntos. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su separación.
Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y quizás, ahora están en un mejor momento para retomar su relación. Quizás el tiempo separado. Ese les ha dado la perspectiva necesaria para apreciar lo que tenían y para construir una relación más sólida y duradera. Y no olvidemos el poder de los fanáticos. La presión que ejercen los seguidores de Erkenci es enorme. Quieren ver a Demet y Can juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, y no se cansarán de expresar su deseo. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, peticiones y montajes de fotos que demuestran el amor que sienten por esta pareja. A veces el amor de los fanáticos puede ser una fuerza muy poderosa, capaz de influir en las decisiones de los artistas. Entonces, ¿qué pasará? ¿Veremos a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de la especulación, del chisme y de la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Y si no es así, al menos siempre tendremos Erkenci para recordarnos la magia que crearon juntos. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores de una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las pistas, los indicios y las especulaciones que han circulado en las redes sociales. Hemos recordado su química en Erkenci, su turbulenta relación pasada y el poder de los fanáticos para influir en sus decisiones. Al final, queda claro que el futuro de esta pareja es incierto, pero que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia ***. Pero a ver, profundicemos un poquito más en todo este entramado de rumores y especulaciones. Porque la verdad es que la historia de Demet y Can tiene muchos matices y merece una exploración más a fondo. No es solo la química en pantalla, ni los me gusta en Instagram. Hay un trasfondo emocional, una historia compartida y un impacto cultural que hacen que esta posible reconciliación sea mucho más que un simple chisme de farándula. *** el fenómeno Erkenci, un amor que traspasó la pantalla ***. Erkenci no fue solo una telenovela exitosa, fue un fenómeno cultural. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en muchos otros países, convirtiéndose en un auténtico boom a nivel mundial. La historia de Sanem y Can, dos personas completamente diferentes que se enamoran en un contexto laboral y personal lleno de obstáculos, resonó con millones de espectadores que se identificaron con sus luchas, sus sueños y sobre todo con su amor. Pero la magia de Erkenci no se limitaba al guión y la dirección. Gran parte del éxito de la serie se debió a la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su interpretación de Sanem y Can era tan natural y creíble que muchos fanáticos comenzaron a creer que su amor traspasaba la pantalla. Los besos, las miradas, las sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y ahí es donde empezaron los rumores. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando una prueba de su romance. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que supuestamente confirmaban su relación. Los fanáticos analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando una señal de su amor. *** la realidad, superando a la ficción, ***. Si bien nunca hubo una confirmación oficial por parte de Demet o Can, la especulación sobre su relación fue constante durante la emisión de Erkenci. Los rumores se intensificaron cuando se les vio juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, paseos por la playa y viajes a lugares exóticos. Sin embargo, la relación, si es que realmente existió, no estuvo exenta de problemas. Los rumores de peleas y celos eran frecuentes. Se decía que Can era muy celoso y posesivo, y que Demet se sentía asfixiada por su control. También se habló de diferencias profesionales y de ambiciones personales que los separaban. Finalmente, después de terminar Erkenci, la relación entre Demet y Can se enfrió. Ambos siguieron caminos separados, dejando atrás los rumores de romance y centrándose en sus respectivas carreras.
Asterisco asterisco Can Yaman, el galán italiano asterisco asterisco. Can Yaman se mudó a Italia, donde rápidamente se convirtió en una estrella. Participó en varias series y películas italianas, consolidando su imagen de galán internacional. También se involucró en proyectos empresariales, lanzando su propia línea de perfumes y colaborando con marcas de moda. Durante su estancia en Italia, Can mantuvo un perfil mediático alto, participando en entrevistas y eventos públicos. Se le relacionó con varias mujeres, pero nunca llegó a formalizar ninguna relación. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas asterisco asterisco. Demet Özdemir se quedó en Turquía, donde continuó cosechando éxitos en la televisión y el cine. Protagonizó varias series y películas exitosas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. En 2022, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Sin embargo, el matrimonio no duró. Apenas unos meses después de la boda, la pareja anunció su divorcio. Asterisco asterisco El divorcio de Demet y la reaparición de los rumores asterisco asterisco. El divorcio de Demet Özdemir fue un shock para muchos fanáticos, que esperaban que la pareja tuviera un futuro feliz juntos. La noticia del divorcio también avivó los rumores de una posible reconciliación con Can Yaman. Muchos fanáticos comenzaron a especular que el divorcio de Demet podría estar relacionado con el regreso de Can a su vida. Algunos incluso afirmaron haber visto a Demet y Can juntos en secreto, antes de que se anunciara el divorcio. Asterisco asterisco Las pistas en las redes sociales, un juego de acercamiento asterisco asterisco. Como ya mencionamos, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de los rumores sobre la posible reconciliación entre Demet y Can. Los fanáticos han analizado cada publicación, cada foto, cada me gusta, buscando una señal de que hay algo más que amistad entre ellos. Los fondos sospechosamente similares en sus fotos, los me gusta repentinos en Instagram, los comentarios ambiguos, todo ha contribuido a alimentar la especulación y la esperanza de los fanáticos. Asterisco asterisco El poder de la nostalgia, Erkenci siempre presente asterisco asterisco. Erkenci sigue siendo una de las series turcas más queridas de todos los tiempos. Los fanáticos no se cansan de verla una y otra vez, reviviendo la magia del amor entre Sanem y Can. La serie ha generado una enorme comunidad de seguidores en todo el mundo, que siguen de cerca la carrera de Demet y Can y que sueñan con verlos juntos de nuevo. La presión de los fanáticos para que haya una segunda temporada de Erkenci, o al menos una reunión especial, es constante. Los productores han escuchado estas peticiones y se rumorea que han estado intentando convencer a Demet y Can para que vuelvan a trabajar juntos. Asterisco asterisco Una oportunidad para el amor verdadero asterisco asterisco. Tanto Demet como Can han madurado mucho desde su separación. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y han superado obstáculos personales y profesionales. Quizás ahora están en un mejor momento para retomar su relación. Quizás el tiempo separados les ha dado la perspectiva necesaria para apreciar lo que tenían y para construir una relación más sólida y duradera. Además, ambos han expresado públicamente su admiración y respeto mutuo. Han reconocido el impacto positivo que tuvieron en sus vidas y han valorado la experiencia de trabajar juntos en Erkenci. Asterisco asterisco El futuro es incierto, la esperanza permanece asterisco asterisco. Es imposible saber con certeza si Demet Özdemir y Can Yaman volverán a estar juntos. Solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que quieren para su futuro. Pero mientras tanto los fanáticos pueden seguir disfrutando de la especulación, del chisme y de la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Y si no es así, al menos siempre tendrán Erkenci para recordarles la magia que crearon juntos. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores de una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando las pistas, los indicios y las especulaciones que han circulado en las redes sociales. Hemos recordado su química en Erkenci, su turbulenta relación pasada y el poder de los fanáticos para influir en sus decisiones. Al final queda claro que el futuro de esta pareja es incierto, pero que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva. También hemos hablado de sus carreras en solitario y cómo la nostalgia y el deseo del público puede que influya. El tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes.
Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.